Buenas tardes, la Universidad Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre los efectos jurídicos de la pandemia COVID-19. Estamos muy honrados de contar con su presencia y de poder ofrecerles a excelentes expositores que tenemos el orgullo de llamar de la casa. Antes de iniciar y presentar, les vamos a decir cómo se va a dirigir la charla. Al final de la exposición, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas se deben hacer única y exclusivamente por el espacio de preguntas y respuestas que está en la barra de abajo de sus pantallas. Esto para facilidad del expositor y para mantener un orden. Les agradecemos que sea por ahí que hagan sus inquietudes. Las preguntas las pueden ir realizando desde que inicia la charla, no hay ningún problema. Para cerrar la primera semana, les traemos la charla Los efectos jurídicos de la contratación administrativa en la época de la pandemia, con un expositor de lujo, el doctor Óscar González Camacho, quien es especialista en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica, es máster especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Alcalá de Henares, ex magistrado de la Sala Primera, abogado litigante, docente universitario en grado y posgrado de la Universidad de Costa Rica y de nuestra querida Escuela Libre de Derecho. Sin más, le doy la palabra y le cedo la imagen a don Óscar. Buenas tardes a todos. Un gran gusto estar con ustedes y muy agradecido con la universidad de que me participe de una actividad académica más que particularmente resulta agradable para contribuir al conocimiento jurídico de este país. Antes que denominar pandemia y contratación administrativa, yo preferiría hacer una denominación de mis próximas palabras con un título distinto, porque distintas van a ser mis afirmaciones a riesgo de que no me vuelvan a invitar probablemente en años, ¿no? Y es que prefiero denominarla el régimen jurídico en periodos excepcionales. El régimen jurídico en periodos excepcionales, en particular la urgencia. Por supuesto, para abordar, entre otros temas, entre otros, el tema de la contratación administrativa. Y es que hay una primera parte general que tenemos que abordar hoy mismo. Y se trata de algunas valoraciones generales, empezando por el concepto mismo de la emergencia, la urgencia o la necesidad. En la doctrina se suele hacer un distingo entre los tres vocablos, aludiendo a la urgencia como aquella que es individual para un sujeto, mientras que la necesidad cubre a un colectivo más o menos indeterminado, y la emergencia alude a un aspecto de gobierno que atenta o que pone en cuestionamiento las circunstancias del gobierno. A mí me parece que podríamos abandonar esas finuras terminológicas y tratar de conceptuar, porque si no seríamos bastante superficiales, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de urgencia? ¿Qué entendemos? Y no es ningún término del otro mundo. Es un concepto básico que refiere a una circunstancia de hecho, previsible o imprevisible, humana o natural, que cuestiona o pone en peligro bienes esenciales, en este caso del colectivo, de un grupo o colectivo específico. Y en ese cuestionamiento por el peligro que ocasiona, bien para suprimirlos, bien para reducirlos, se hace necesaria una actuación pública por reglas o cánones distintos a los que normalmente se hacen. Y aquí quiero empezar de una vez, luego de este concepto, a establecer que ante esa urgencia que se presenta, ante esta circunstancia que atenta contra bienes esenciales del colectivo,
el Estado ingresa en un estado de cuestionamiento y ponderación. 1. Sigo las condiciones especiales y preestablecidas por el ordenamiento jurídico, con probable insatisfacción de satisfacción de esas necesidades públicas, o abandono los cánones, abandono las reglas comunes y adopto medidas y reglas especiales de cara a la especialidad. Y parece mentira, porque ¿por qué enfatizo y por qué empezar por algo tan básico que me parece, sin embargo, esencial? Y es que si ustedes han tenido oportunidad de accesar a opiniones, a columnistas en los medios de comunicación, he podido observar cómo algunos prestigiosos juristas de mi mayor aprecio califican de antijurídicas, de ilegales o de inconstitucionales tal o cual medida. Pero para hacerlo, acuden a tradicionales y comunes principios, reglas o normas que establece el ordenamiento jurídico. Y ahí es donde está el problema. Debemos entender que ante circunstancias excepcionales, medidas excepcionales, o dicho de otro modo, no podemos pretender en circunstancias excepcionales hacer valoraciones del ordenamiento jurídico común, en condiciones comunes, ordinarias. A situaciones excepcionales tendremos que aplicar reglas excepcionales. Y de alguna manera ya he dicho cuál es el fundamento de este tema, luego de lo conceptual. También quiero hacer una aclaración bien importante. Y es que hay una ruptura del esquema normativo común. Pero cuidado con las afirmaciones, porque se suele decir que se acude a la antijuricidad movido por la urgencia y que se viola el ordenamiento movido por la urgencia. Y esto no es verdad. Quisiera señalar desde aquí que hay una ruptura de los esquemas normales del ordenamiento jurídico, pero es una ruptura permitida por el propio ordenamiento jurídico y por tanto no es inválida, ni reprochable, ni antijurídica. El propio ordenamiento como sistema permite válvulas de escape para circunstancias especiales y de emergencia. Ahí sí se quiere, y en esto quiero tal vez hacer muchísimo énfasis, un reacomodo o variación en la escala de los principios generales del derecho. Ya los que me conocen han escuchado cómo enfatizo en la esencia misma del principio general, que es el que nutre más allá de la norma positiva. Probablemente será que me inclino un poco por el naturalismo. Pero es esta variación, hay una recomposición, tengo una decisión que tomar como Estado. O satisfago las necesidades imperiosas o me ajusto a los estrictos cánones y procedimientos previstos por el ordenamiento en condiciones de normalidad. Es obvio que tenemos que acudir a la resolución del conflicto, a la resolución de la necesidad planteada, de la urgencia planteada. Y en ese tanto, termino con este fundamento, hay y se permite por el propio ordenamiento jurídico una flexibilización del bloque de juricidad. Ojo con ese concepto. Hay una flexibilización del bloque de juricidad. Y entonces ya no podemos o estamos autorizados como Estado a aplicar reglas distintas y flexibles. Y quizá omití, y esto lo voy a subsanar, señalar en esto. ¿Y por qué hace usted tanta alusión al Estado? Bueno, porque es mi campo. Pero perdonen, sin detrimento de ninguna otra, nunca tan relevante la actividad del Estado como en situaciones como las que estamos viviendo. Nunca tanta interferencia del Estado para salvaguardar los derechos e intereses colectivos como este periodo. Y quienes tenían algún tipo de resfrío por el derecho público o han defenestrado nuestra materia, hoy por hoy estamos viendo lo que es ejercicio efectivo de potestades públicas e intervención del Estado en todas las áreas.
Y por esto se convierte en verdaderamente importante y relevante lo que estamos enfrentando ahora y cómo enfrentarlo con el concepto de urgencia y el fundamento mismo que implica ese reacomodo de valores, esa flexibilización del bloque que estoy señalando y esa ruptura, entre comillas, fíjense que me atrevería a hacer una expresión particular, una ruptura válida del ordenamiento jurídico. Ahora bien, para continuar, porque el tiempo siempre va a ser nuestro enemigo, y quiero afirmar algunas cosas más, podemos clasificar, y esto va a resultar importante para lo que luego voy a añadir, esos tipos de urgencia o necesidad previstos en el ordenamiento pueden estar, y esto no es una mera clasificación académica, pueden estar tipificados, pueden estar previamente establecidos en la norma como presupuesto de hecho ante tales circunstancias se tomarán tales decisiones. Y entonces encontramos, y el ordenamiento está plagado de supuestos típicos en los que señala específicamente el presupuesto y la consecuencia. Pero hay otros que no están tipificados. Esto ha abierto en la doctrina una enorme discusión. Los más rígidos no aceptan criterios de emergencia no tipificados, criterios de urgencia, vean que estoy utilizando los términos en forma indistinta, no tipificados. Yo creo, y hay prueba en nuestro ordenamiento jurídico, de que existen y deben existir valoraciones no tipificadas que le permitan al Estado y a la administración moverse en dinámicas distintas. Y quiero hacer una segunda clasificación luego de estas causales tipificadas y no tipificadas, también de procedimentales y sustantivas, que tienen una enorme importancia, esta quizá más que la anterior, porque las procedimentales son las que me permiten saltar procedimientos, saltar fases, saltar etapas, pero las sustantivas son las que refieren a la valoración del contenido mismo, de la decisión misma, y en consecuencia ya no es una salvedad o una regla excepcional que señala etapas o plazos, prontitud, que es muy propia de la urgencia, sino que atañe a la decisión sustantiva misma dentro de la urgencia. Y aquí cabe hacernos otro cuestionamiento. ¿Es que no hay límites? El tema de los límites. No hay límites al ejercicio de potestades públicas frente a la urgencia, pero por supuesto que los hay. Pero usted acaba de decir que hay una ruptura del esquema normal del ordenamiento jurídico, por supuesto, pero con límites, no irrestricto. Y un primer límite infranqueable viene constituido por los derechos humanos. Un segundo límite son los derechos constitucionales, salvo, claro está, que por asamblea legislativa y por ley calificada, como lo permite la Constitución, se haga suspensión de las garantías establecidas en el 121, inciso 7. Ese es otro presupuesto, que ante el estado de emergencia nacional, la Asamblea, y solo la Asamblea Legislativa, declara la suspensión de ciertas garantías. En nuestro caso, por ejemplo, sería bien importante a raíz de la pandemia, pues el derecho de tránsito o el derecho de reunión. Serían dos esenciales. Es verdad que el 140, inciso cuarto constitucional también autoriza al Poder Ejecutivo para periodos en los que estén en receso los señores diputados, pero esto implica una convocatoria especial. En consecuencia, con las excepciones contenidas en la propia Constitución, en el 121, inciso 7 y 140, inciso 2, 140, inciso 4, pueden hacerse suspensiones del orden constitucional, pero por los procedimientos constitucionales. Y en definitiva, yo creo que hay límites infranqueables para el ejercicio de esa potestad pública ante una urgencia cuando estamos frente a
o frente a los principios generales del derecho, que incluso pasan por la razonabilidad, la justicia y la buena fe. Creo que en ese marco y fuera de ese marco, el Estado, en circunstancias excepcionales, como incluso son las que estamos viviendo, tiene un amplísimo marco de acción. Y ustedes se estarán preguntando, porque sé que van a 1000 por hora en su razonamiento, ¿y el control, Oscar? ¿Habrá control de ese ejercicio de potestades públicas ejercidas? ¿Quién establece si se violentaron los límites? Pero por supuesto que el juzgador, pero por supuesto que el órgano jurisdiccional. Y ese control es previo o posterior, los hay de las dos. Veremos cómo en contratación administrativa la Contraloría General de la República exige una previa autorización aún en el caso de la urgencia. Y por supuesto, caben, a no dudarlo, las posteriores de orden jurisdiccional. Y estas irán dirigidas en una doble vía. La invalidación de la conducta adoptada por el Estado o por la administración, y más bien, la responsabilidad personal de aquellos que hubieran actuado a contrapelo de esos derechos constitucionales, de esos derechos humanos o de los principios generales del derecho. Los que son fans de la Ley General de la Administración Pública podrán encontrar una norma que, aunque está en el libro segundo, lo reconozco, señala una cosa bien importante, y es el susceptible control. Creo que la tengo también en pantalla, la Ley General. El susceptible control de, no, la tengo en pantalla, ya abierta. El susceptible control, no, qué pena, esta es. Vean cómo el 226 en su inciso 2 señala en el inciso 2. Ahora sí, el juez podrá fiscalizar al efecto no solo la materialidad, observen, y habla de los hechos que motivan la urgencia, sino su gravedad y proporcionalidad en relación con la dispensa y la sustitución. Vean que el 226 hace referencia a esta urgencia, pero autoriza, aun cuando está ubicado en el libro segundo, al juez a examinar no solo los procedimientos, no solo si las etapas podían ser saltadas, sino el aspecto sustancial de la norma contemplada. Ese es un artículo que nos revela mucho y que nos dice de del correspondiente control, y que podemos abandonar pues para no cansarlos ya con la pantalla allí. Por supuesto, habrá potestades sancionatorias, y aquí viene otro aspecto. Potestades sancionatorias ¿para quién? Bueno, ya conocemos las del servidor público, las disciplinarias, las patrimoniales y eventualmente las penales, pero el estado de emergencia acrecienta y permite, flexibiliza también las potestades sancionatorias frente a sujetos privados que incumplan sus mandatos. Y esto es una observación que hay que tener bien en cuenta de cara a lo que está ocurriendo. El poder sancionatorio, quién incumple la cuarentena, quién incumple el cierre del establecimiento. Yo me imagino que estarán desde hace rato uniendo ideas. Yo quisiera abandonar, ahora sí, estas apreciaciones generales, porque me parece que eran fundamentales, pasar por un aspecto conceptual, el fundamento, la tipología, los límites, el susceptible control del ejercicio de potestades públicas previo y posterior, y eventualmente las sanciones que pueden adoptarse, tanto de orden patrimonial como eventualmente incluso hasta penal. Y quisiera con esto pasar a una segunda parte, porque yo me he propuesto hoy ser muy breve, cosa que no acostumbro, y en consecuencia, sabiendo que ya he consumido alrededor de 18 minutos, pues entonces
quiero avanzarlo más y luego hacer algún intercambio que para ustedes puede resultar más útil. Y aquí es importante que acotemos o abordemos muy brevemente algunos tópicos especiales que liberan el tema en el derecho público, pasando por la contratación, porque ha sido el objeto que me fue asignado. Pero antes de la contratación tenemos aspectos presupuestarios. ¿Qué pasa con el dinero de la administración? ¿Qué pasa con el dinero de todo ese aparato público? Fíjense que ya tenemos normas en la Constitución que permiten estos factores. La Constitución política, que esa sí no la puse en pantalla, pero no quisiera que nos distraigamos en esto, establece en el 180 la posibilidad de que para la satisfacción de necesidades urgentes o imprevistos, y habla de casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, se pueda incluso variar el destino de una partida o abrir créditos adicionales. Eso dice el 180. Quiere decir que hay una flexibilización de un aspecto verdaderamente importante, como es el presupuestario, sin el cual iríamos muy lejos, ¿no? En el párrafo tercero, ustedes del 180 podrán ver de la Constitución cómo establece ahí lo que estamos señalando. Esto para efectos presupuestarios que solo quiero tocar muy brevemente. Y esto nos lleva de cabeza a la contratación administrativa. En la contratación administrativa sí tenemos una norma bien importante en la ley de contratación, que es el artículo 80. El artículo 80 establece la posibilidad de contrataciones de urgencia. La contratación de urgencia bajo supuestos, incluso dice previsibles o no, causados o no. Vean qué importante lo que dice la norma. Dice, en caso de urgencia para evitar lesiones al interés público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de todas una de las formalidades del procedimiento de contratación. Incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos. Y aquí es donde quería comenzar a amarrar cosas. Vean que lo que establece la ley de contratación, de alguna manera, es una liberalidad, una excepcionalidad en lo que hemos denominado medidas procedimentales. Usted por la urgencia no va a seguir un procedimiento de licitación abreviada ni cosa por el estilo. Me pide una autorización y con la prontitud que sea posible realiza la contratación pertinente. Pero es un aspecto de mecanismos procedimentales. Cuidado con la esencia o el fondo. Esta norma también la vamos a encontrar reflejada, bueno, en el reglamento de la contratación, que también lo vamos a poner en pantalla. En el reglamento de contratación está el artículo 140, que es concordable con el 7 del mismo reglamento. Y vean que el 140 hace un mayor ajuste todavía, ¿no? En el 140 podrán ver que incluso se establece, voy a ponerlo un momento, que cuando se enfrente una situación urgente, y ahí señala indistintamente de las causas que la originaron, es decir, si fue desidia, indebida planificación, incompetencia del funcionario, se podrá prescindir de una o todas las formalidades del procedimiento de contratación o, y esto también quiero enfatizarlo, las formalidades, o crear incluso procedimientos sustitutivos. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar una lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Y aquí sí exige una previa autorización. Recordar que la autorización es previa y por tanto se convierte en un requisito de validez en estos casos. Luego, el artículo establece una serie de regulaciones, señala que si es por mala gestión, pues operarán
los aspectos sancionatorios. Pero me interesa el último párrafo en rojo. Y dice que en materia, ni siquiera el cartel, o sea, ni el cartel, ni la adjudicación tendrán recurso alguno, ni tampoco será necesario el refrendo del contrato. Esto sin perjuicio de la revisión posterior que pudiera hacerse, ¿no? ¿En qué estoy pensando cuando traemos a colación estas normas? Bueno, se ha cuestionado mucho la contratación del avión que iba a traer los suministros o que fue dispuesto a traer los suministros de China a Costa Rica. Pero lo cierto del caso es que hay una autorización legal y reglamentaria, constitucional por demás, que permite la compresión de procedimientos, o más bien la supresión de etapas, según lo estamos viendo. Pero cuidado, cuidado, no la eliminación de los principios básicos de la contratación administrativa, que pasan por la probidad, que pasan por el mejor oferente, que pasan por la mejor oferta y las mejores condiciones aún en el estado de emergencia. Me atrevería a decir que en casos de emergencia aumenta el deber de probidad, aumenta la necesaria buena fe, aumenta la selección última de quien va a resultar adjudicado. Por razones obvias, no podemos permitir que el funcionario público se prevalezca de aquella urgencia o necesidad para que abra paso a cosas que no corresponden ni en el derecho, ni en la ética, ni en ningún ámbito. Y entonces, estos son los aspectos. La Contraloría General de la República ha otorgado autorizaciones a situaciones de urgencia, pero vamos a ver específicas, en el sentido estricto de necesidad. Mucho y curiosamente lo ha autorizado cuando se trata de medicamentos a la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de alguna regañada por la indebida planificación, finalmente y estando de por medio la salud pública, que son los aspectos, y quizá no lo dije con el debido énfasis al inicio, que son los aspectos cuando dije bienes esenciales. ¿Cuáles bienes? La vida, la salud, la seguridad pública, la propiedad. Estos son los bienes esenciales sobre lo que priman y se superponen a cualquier formalidad de otro orden que pasa a un segundo plano o a un requisito o procedimiento. Decía entonces que la Contraloría ha terminado por aceptar estos esquemas y finalmente ha venido dando la autorización correspondiente a las instituciones, a la caja en particular, ¿no? En algunos otros casos las ha denegado porque tal urgencia no hay. Además de la contratación, que hemos pasado por presupuesto y contratación, tenemos límites que la ley permite, la ley en concreto, la ley General de Salud Pública, la Ley General de Salud, y que permite la restricción a desplazamientos y reuniones, un fenómeno bien importante que ahora es precisamente de aplicación. Viene autorizado por la Ley General de Salud, que no vamos a proyectar por innecesario, pero que sin duda alguna aplica en ese abanico de ejercicio de potestades. Otro supuesto importante en el que se maximizan estas potestades es en lo que refiere a las autorizaciones y licencias. Hemos podido ver cómo las autorizaciones y licencias se han suspendido y han encontrado freno en este tema. Vean qué importante esto. Vean cómo aquí cede lo que hemos visto con algunos de ustedes, porque algunos nombres vi, o se ve en lo académico, cómo cede el concepto de derecho adquirido
o el concepto de derecho subjetivo adquirido de buena fe o incluso de situaciones jurídicas consolidadas. Porque aunque haya un permiso de funcionamiento, una autorización, una licencia, al fin y al cabo, prima, como he venido diciendo, intereses públicos superiores. Y entonces los establecimientos comerciales han tenido que cerrar sus puertas y los lugares de espectáculos públicos han tenido que eliminar o restringir hasta nuevo aviso las actividades. Y por supuesto, si nos ponemos recalcitrantes, diríamos, mire usted, esto es violatorio de la Constitución política y derechos adquiridos, y etcétera, etcétera. Incluso cabe cuestionarse, ¿es viable demandar una responsabilidad del Estado por esto? Pues yo voy a decir que es poco viable. Tan proclive que soy a la responsabilidad, como lo soy. Pero si hay una lesión general y unas circunstancias que ameritan casi el calificativo de fuerza mayor, es difícil por la generalidad y por esa fuerza mayor hablar de una responsabilidad del Estado. Pero quizá no he entrado en el acápite donde se manifiestan o se han venido manifestando más claras el tema del ejercicio de las potestades. Y aquí vamos a notar, y aquí sale a resaltar otro elemento importante en el que voy a mencionar. El ejercicio de esas potestades no solo es de policía en el término amplio, propio del derecho público, no de la policía represiva, que implica fiscalización, regulación, sanción de las actividades privadas, en esa generalidad, si es de las que venimos hablando, sino también de las potestades prestacionales del Estado. En ese doble ámbito es como el Estado se ha venido manejando, con el dictado de acciones y decisiones propias de una potestad de policía, de regulación, fiscalización, sanción, pero también se ha venido ocupando de potestades excepcionales de carácter prestacional y que por cierto han sido resguardadas o garantizadas por múltiples pronunciamientos de la Sala Constitucional en este periodo. Y entonces entramos con los servicios públicos. Los servicios públicos son una manifestación clara de circunstancias excepcionales que el poder estatal, que el poder público, me gusta más esa expresión, ha venido manejando en toda esta crisis y esta urgencia a nivel nacional. Y Óscar, ¿usted de qué me habla? Muy simple, del agua potable y cómo se ha ordenado que debe haber suministro de agua potable en esta pandemia. La no interrupción de energía eléctrica, el tema de atención a la salud, haya o no seguro, esté o no asegurada la persona, la importación de medicamentos que permite el 117 de la ley de medicamentos, de salud, la regulación de horarios especiales, cómo ha impactado todo este tema el transporte público remunerado de personas, en especial autobuses, y los diferentes lineamientos que se han establecido a este respecto. En condiciones normales, casi que imposible. O el servicio público de Internet que hoy nos tiene en esta reunión virtual, en donde se ha hecho obligada la cobertura para muchas y más circunstancias, estudiantes, educación, comunicación, como las plataformas de las instituciones públicas han venido abriendo sus espacios. De tal manera que ha habido una incidencia directa en todo este fenómeno. Pero también lo hay en la actividad financiera, con moratorias bancarias, con ajuste de créditos y una serie de aspectos más de incidencia pública. Habrán notado que me enfoco y me he venido enfocando de la intervención del Estado y el ejercicio de sus potestades públicas en la actividad nacional. Y por supuesto he esquivado, pero voy a mencionarlo, la incidencia eventualmente del Estado
en las relaciones estrictamente privadas, y hablo de los contratos o convenios privados, el tanto ir y venir de las moratorias o reducciones en materia de arrendamientos de establecimientos comerciales o de casas de habitación. Que algunos salen cortándose las venas en la prensa y diciendo es inconstitucional, por mucho que los quiera a nivel personal, tengo que diferir. Bueno, ya una réplica a esto. Primero porque el contenido de las normas propuestas no llevan a una supresión de la relación ni a una intervención de la voluntad. Pero si así fuera, el pacta sunt servanda en las circunstancias especiales debe disminuir, no desaparecer, pero debe ceder a cualquier interés público. Ya veremos más adelante, de esto paso a hablar de inmediato para ir cerrando. Ya veremos más adelante las consecuencias de cumplimientos o incumplimientos contractuales y del rebus sic stantibus y de las causales de fuerza mayor. Pero esto será un aspecto que sin duda alguna serán consecuencias posteriores. Ahora bien, he venido hablando en los casi ya 40 minutos que me han sido asignados de los aspectos generales, de un brochazo muy general, abuelo de cometa también de algunos presupuestos o algunos elementos en los que ha incidido la potestad pública y en la que incide y se permite la aplicación de normas excepcionales como presupuestos, contratación administrativa, restricción al desplazamiento y reunión, autorizaciones y licencias, servicios públicos básicos, actividad financiera, sin dejar de lado la actividad privada. Pero no quisiera cerrar, al menos mi monólogo, sin mencionar dos aspectos para mí fundamentales. Ahora estamos en la etapa del shock todavía, ¿no? Y corriendo apresurados, o más bien encerrándonos apresurados, en resguardo de nuestra salud y nuestra vida. Pero es lo cierto que sobreviene una pandemia que algunos han dado en llamar una pandemia económica, en donde va a ser necesaria la flexibilización de una serie de requerimientos económicos que abran la competencia, que flexibilicen la inversión, que toda la actividad prestataria de los bancos y toda la actividad de fomento bancario entre a resolver alguna serie de problemas, que reactive el consumo, que se establezca, y ojo, hoy en las medidas que se establecieron, una variación en los mecanismos de las entidades regulatorias. Esto es mucho decir, porque implica servicios públicos, implica agua, implica sistema financiero, implica pensiones, implica bolsa de valores, implica todo lo que refiera a mecanismos de regulación flexibilizando. Yo creo que en los próximos meses, una vez superada la gravedad de la situación que atenta contra la vida humana, estoy pensando en el momento en que se descubra la vacuna, Dios mediante pronto y efectiva, que la administración pública, el Estado, la administración pública, el poder público, estará inmersa necesariamente en una faena de reconstrucción nacional, que también es mundial en esta globalización, y tendrá que adoptar medidas especiales de regulación, medidas también excepcionales de regulación, porque la urgencia no se restringe al aspecto de vida. Ahora vamos a tener una urgencia económica consecuente que ocupará también de una flexibilización del ordenamiento jurídico y una readecuación o recomodo de los principios y de los valores que deben estar de por medio. Creo que cuando se habla de que esto conmovió al mundo o produjo un replanteamiento de toda nuestra existencia, pasa también por la ciencia jurídica, que yo creo que no debemos perder de vista que como ciencia social
debe estar ajustada a la realidad y para resolver los problemas. Porque ya los que me han escuchado varias veces decir que yo creo en el derecho como mecanismo de transformación y de progreso, no en el derecho como mecanismo de restricción y de obstáculo. Digo siempre en broma y en serio que para eso están los auditores, que buscan siempre el pelo en la sopa. Pero el mecanismo, el derecho, a diferencia de lo que dice Toffler, debe colocarse junto con la economía como máquina que conduce el ferrocarril del progreso. Y en consecuencia, creo en un derecho para el desarrollo, y ese es el que veremos, aún en condiciones excepcionales. Estamos para resolver problemas. Y hace bastante estoy diciendo que voy a cerrar, pero ahora sí lo voy a hacer con una última reflexión. Vean que todo esto nos pone en evidencia que para circunstancias excepcionales de valores y la protección de valores supremos y superiores, hay que tomar medidas excepcionales, céleres, de protección, de solidaridad, de apoyo, liberación de regulaciones, liberación de trámites, mecanismos excepcionales para salud, educación, invención. Los días anteriores, de cara a esto, me cuestionaba lo siguiente que quiero compartirles para cerrar. ¿Por qué tiene que haber una pandemia para que entendamos que toda la tramitología, todo el ordenamiento jurídico, todo ese conjunto de reglas enrevesadas que hemos creado, el ser humano y particularmente los abogados, tiene que ajustarse a la realidad y no debe perder su fin último, la consecución del interés público? Y yo termino en lo que también me han oído algunos, la simplicidad del derecho. Basta ya de esa intermediación al estilo arzobispal entre el derecho y el pueblo. El derecho tiene que ser una herramienta simple, dúctil, flexible, que permita alcanzar los fines óptimos. Y el derecho público ni se diga, porque la razón de ser del Estado es la satisfacción de las necesidades públicas y el cumplimiento de sus potestades. Esto no implica una liberalidad absoluta, ni la permisibilidad a la corrupción, ni a la infracción de los más elementales principios, pero sí nos demuestra, sin duda alguna nos demuestra, que este sistema enrevesado y complejo puede ser flexibilizado, puede ser desregulado, puede ser simplificado de cara, como he dicho ya tantas veces, a una sola cosa, que es la satisfacción de los intereses públicos y el cumplimiento de las necesidades colectivas. Lo demás es espurio, lo demás sobra, porque esta pandemia nos ha llevado a verificar y restablecer lo que verdaderamente es importante, que es el ser humano, su bienestar y su desarrollo. Y hemos hecho del derecho un fin en sí mismo, lo cual resulta inaceptable en un siglo XXI como el que vivimos. Alguna cosa positiva tendrá que dejarnos la pandemia. Muchas gracias, espero no haberlos cansado ni haber superado en demasía el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar. Si gusta, pasamos a la parte de preguntas y respuestas en la barra de abajo de su pantalla. Perfecto, aquí las tengo ya en pantalla y tengo una de María del Mar. Hola María del Mar, aunque no nos podamos saludar, pues yo sí cordial. ¿Qué pasa en los casos de las compras de emergencia por el COVID? ¿Rigen las mismas reglas de la contratación administrativa en cuanto a plazos y sanciones? No, no en cuanto a plazos, jamás. Son contrataciones hechas, muchas por contratación directa, se están realizando directamente con contratación y por supuesto las prohibiciones sí rigen. Es cuando venía diciendo, son medidas de urgencia de orden procedimental.
Pero yo no creo que en la contratación administrativa nos esté autorizado la violación de principios sustantivos. Mire usted, hay alguien que me cobra el doble, hay alguien que ingresó muy tarde a la contratación, pero no importa, y es mi amigo, o es mi compadre, o tiene prohibición, pero no importa, se la voy a dar. Y es quizá lo que no expresé en forma adecuada, la flexibilización que nos permite, en este caso, un estado de urgencia, no da para la infracción de los principios básicos de la contratación administrativa. Hay una flexibilización del aspecto procedimental, no tanto en el de fondo. Y veo otra de mi apreciadísimo Werner, que nunca lo he vuelto a ver. El señor Corte dice, si aumenta la discrecionalidad de la administración en este tipo de contrataciones, sí, podríamos decir que vamos a ver, es la urgencia la que va a marcar la necesidad y es la urgencia en consecuencia la que va a marcar el bien o servicio requerido. Luego, para optar por él, hay una flexibilización de los procedimientos, pero la necesidad ha de ser real. Que hay una mayor discrecionalidad, yo creo que es indiscutible. Podríamos partir en una posición romántica diciendo que no, porque debe ajustarse y ponderarse la necesidad. Hombre, urgencia marca necesidades múltiples por doquier y tendrá que priorizarse cuál satisfago frente a otra. Y por tanto genera una ampliación del marco de la discrecionalidad, que es un tema que le encanta al señor Corte. Dice la señorita Paula Antillón que el 140 y se refirió al potencial supuesto de incompetencia de un funcionario del Estado. ¿Cómo se maneja entonces la incompetencia de un funcionario en una posición de relevancia, como por ejemplo el ministro de Salud, y cómo se relaciona, contradice lo anterior con la idoneidad del funcionario público electo al cargo? Wow, me perdí un poco. Me perdí. Don Oscar, las otras tres preguntas de doña Paula Antillón se refieren a lo mismo, entonces... Ok, vamos a verlo. Menciona el anterior escenario, contrastándolo, por ejemplo, con los altos jerarcas de Estados Unidos, los cuales, lejos de proteger a sus ciudadanos, los han expuesto y el presidente reduce la toma de decisión de medidas de salud al gobernador de cada estado. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos es un régimen especial, ha dejado al desnudo que el presidente... ¿Cuál es su opinión en cuanto al manejo de la pandemia COVID-19? ¿Hubiera hecho usted algo diferente? Bueno, dichosamente no estoy en posición de jerarquía en este momento, ni decisión tan delicada. Yo les voy a dar mi opinión con el tema del manejo de salud, como lo he venido repitiendo en mis aulas, en las aulas, donde quiera. Yo estoy orgulloso de ser costarricense. Yo estoy orgulloso del Estado Social de Derecho en el que nos hemos desarrollado. Me siento eufórico del régimen institucional reforzado que nuestros precursores formaron. Hay muchas cosas por mejorar y ustedes me han escuchado que soy particularmente crítico. Pero la diferencia que se ha marcado de Costa Rica obedece a esto y a un excelente liderazgo en las autoridades de salud que me tienen en el embelezo. El tema ya de las medidas económicas sí está por verse. Ese está un poco más enrevesado, más difícil. Se extraña un liderazgo tan sólido como el del señor ministro de Salud. Pero en general me parece que está muy bien. Tanto que yo hubiera sido un poco más drástico aún con la pandemia, pero me parece que lo han manejado estupendamente, ¿no? Y yo me siento tremendamente orgulloso de lo que han hecho y del sistema institucional. Luego de la competencia, me da mucha pena, no la logré captar muy bien, pero sigamos porque creo que hay varias más. ¿Se podría ampliar el poder que tiene el Estado para intervenir en el tema de alquileres comerciales? Bueno, a eso refería con las medidas de intervención y de regulación. Yo no creo imposible regular el tema de alquileres y dar plazos de mora por el legislativo. Yo no creo imposible, o más bien voy a decirlo con forma correcta, creo viable
de una intervención del Estado por ley en situaciones contractuales predefinidas, modificando algunas condiciones, no modificándolas, sino estableciendo condiciones flexibles para su cumplimiento. Al fin y al cabo, la intervención del Estado, lo ha hecho muchas veces, es la protección del más débil y la protección del equilibrio en la relación contractual. No veo por qué aquí no pueda ser. No estoy diciendo que el arrendante deba sufrir todas las consecuencias, pero establecer mecanismos de equilibrio donde ninguna de las partes salga tan afectada. Sí, sí lo creo posible, André, yo sí lo creo. José Mora, cuando menciona políticas de flexibilización se podría entender como que el Estado se debilita y por el contrario, su conclusión es que el Estado se debe fortalecer para satisfacer los necesarios. No, hablo de flexibilización de las normas jurídicas rígidas, estas que me establecen plazos, que me establecen condiciones, que me establecen autorizaciones, requisitos, trámites, que me obligan a una autorización o a una atribución competencial expresa y clara de la norma. No podemos estar en estas interpretaciones y aplicaciones de las normas de tiempos normales para periodos anormales. Hay que flexibilizar. Ahora, el cuestionamiento último que hacía es, ¿por qué las flexibilizamos solo para tiempos de emergencia? ¿No será momento de revisar y hacer cotidiana esa flexibilización para lograr los objetivos que el derecho debería obtener? A esas me refiero. Y potenciar, sí, la regulación, que la regulación sea más amplia, permitiéndole al Estado y a la administración pública normas distintas, normas más amplias, sin que necesariamente tengan un respaldo de legalidad estricto formal. Por eso es que hablo de flexibilización del bloque de judicidad. Hombre, Jeffrey, hacía muchos años que no sabía de vos, qué gusto. Un gran placer al distinguidísimo abogado. ¿El interés público va a ser un concepto jurídico indeterminado? ¿Siempre ha sido una tarea difícil? Sí, yo afirmo que es imposible definirlo, específicamente para el funcionario. Definirlo y ubicarlo a la hora de dictar el acto administrativo, pero en esta época de emergencia, necesidades donde se presenta una oportunidad de oro, es un comentario muy pertinente de Jeffrey, para que el funcionario pueda definir fácilmente el concepto de interés público, ya que nos encontramos ante una salvaguardia de la salud pública. Totalmente de acuerdo. Entonces pregunto, ¿cuáles son los límites que podría tener la administración ante la mutabilidad de los contratos administrativos? Esto es cuando la administración quiere reducir el objeto contractual, suspender contratos, etc. Además, ante una situación en la que se decide dar por terminado un contrato por motivo de salvaguardar el presupuesto, poner del presupuesto que estaba para la ejecución del contrato para atender en emergencia. Entonces, ¿se puede y cómo controlar esa decisión discrecional? Yo no tengo duda. Yo creo que don Jeffrey está en ejercicio liberal de la profesión. Yo en la oficina estoy teniendo en estas semanas una multiplicidad de personas que están acudiendo ante circunstancias particulares en sus relaciones contractuales privadas y del Estado, donde se están rescindiendo y resolviendo. Y aquí vuelvo a decir, si tiene esa discrecionalidad para definir el interés público. He venido diciendo desde hace años, cambiando mi posición, que probablemente me escuchó don Jeffrey hace algunos, de que el interés público siempre está predeterminado por el ordenamiento jurídico y si no definido por el juez. Eso no es tan cierto. El interés público principal, pero todos los intereses públicos secundarios, que son los cotidianos, dan un amplísimo margen de discrecionalidad, nos guste o no. Y frente a esta pandemia, por supuesto que el funcionario va a tener un gran manejo para la definición de qué es conveniente, de qué es pertinente y de cuál es el interés público. Y si es preciso, no resolver, sino rescindir o modificar o suspender relaciones contractuales, pues tendrá que hacerlo. Ahora bien, las consecuencias son propias de esos principios generales, de esos derechos fundamentales en los que habrá que examinar si esa fuerza mayor y ese interés público superior da derecho a algún tipo de indemnización. Ya la ley, y sabemos bien ambos,
que la ley y el reglamento establece parámetros indemnizatorios, pero reducidos, y establecer hasta dónde alcanza esa fuerza mayor. ¿Que puede hacerlo? Yo creo que puede, más aún, debe hacerlo si es debidamente fundado y afrontar las consecuencias de una eventual responsabilidad que se irá definiendo a nivel jurisprudencial, si es que existe, ¿verdad? Porque la existencia de una fuerza mayor tan importante como esta habría que ponderarla. Pero me encanta ver por escrito al menos a Jeffrey. A Carla nos dice, no es una pregunta, sino afirmar que el legislador ante casos excepcionales ya ha previsto el remedio procesal para la satisfacción de intereses públicos y el resguardo de valores supremos para poder tramitar compras de manera excepcional. Sí, ya citábamos el 80 de la ley y el 140 del reglamento, donde no solo a la hora de la pandemia, sino en casos de urgencia, necesidad o emergencia, donde se requieran trámites céleres. Pero resalto, sin olvidar las garantías, sí, muy bien, coincido plenamente, me encanta su comentario, Carla, sin olvidar las garantías sustantivas y el susceptible control posterior. Sí, me encantó. Yenel dice, en relación con la simplicidad y flexibilización que debería existir, ¿qué tan factible es flexibilizar requisitos? Por ejemplo, certificaciones que ya no se puedan emitir por las circunstancias en las que estamos viviendo. Ya no en muchas ocasiones no pueden ser consultados o realizados porque no está el personal necesario. Sí, esto me lleva a un tema bien importante que omití aquí y que vamos a tener que incorporar algún día en alguna cosa más formal de este tema. Y es la infracción de derechos fundamentales por omisión, ya no por una acción regulatoria, o ya no solo por una acción prestacional, sino por una omisión. Yo tengo mi licencia vencida, necesito renovarla, pero no tengo dónde renovarla. Y si salgo a la calle, me quitan el vehículo o me quitan las placas. Necesito no tengo seguro, no estoy asegurado en la Caja Costarricense de Seguro Social y acudo a un seguro independiente, pero no me responden y me mantengo sin el seguro en la caja y no tengo respuesta ante esto, ¿no? Bueno, aquí hay una vulneración de derechos fundamentales que no se puede justificar en la pandemia y que el Estado debe resolver por un no hacer. Yo creo que la superación de requisitos que no son esenciales es un buen momento para revisarlo, sin permitir, eso sí, que por requisitos ante esta circunstancia se violen derechos fundamentales como los que hemos visto, ¿no? Puedo citar el agua, la energía eléctrica, donde no tengo un interlocutor que siquiera me defina. La Sala Constitucional en estas semanas, meses, yo creo que es de las mayores cosas que ha tenido, ¿no? La omisión estatal frente a la pandemia, el no hacer, la interlocución inexistente. Por eso el caso de la persona que no tiene seguro y que necesita un seguro independiente sin que encuentre respuesta, me parece que es emblemático para el ejemplo que estamos dando. Buenas tardes a Yenel, es otra de Yenel, me parece. En el punto de reconstrucción nacional post-COVID, como bien usted mencionó, es necesario fomentar la competencia, sí, entre otras cosas. Es claro que incluso antes de la crisis del COVID, la excepción se volvió la regla y las contrataciones administrativas se realizan mayoritariamente por la vía de la contratación directa. Sí, entiendo que los últimos datos arrojaban entre un 3 y un 4% por licitación pública, si acaso, ¿no? Lo cual es escalofriante, la regla de la contratación directa. La contratación directa no tiene el mismo alcance para promover la competencia. ¿Cómo promovemos la competencia y cumplimos con satisfacer el interés público mediante contrataciones del Estado por COVID? Bueno, esto me lleva, esto es fascinante. Quizá la voy a asustar, ¿no? A la señorita Fischer. Asumo, sí, ¿verdad? Dije bien, Yenel. Bueno, es que a mí me parece que el sistema de contratación administrativa que nos rige en nuestro país es de lo más lamentable que tenemos. Yo
votaría, si me lo pregunta, que es lo que está haciendo, todo el sistema vigente de contratación administrativa, pero le paso un tractor y construyo un nuevo edificio de contratación administrativa. La contratación nuestra está regida por principios de seguridad, de buena fe, de la mejor oferta pública, del mejor bien, y todos los que sabemos, universalidad, igualdad, transparencia, etc. Pero seamos honestos, ¿en la práctica se cumple? Seamos honestos, los que hemos estado en la judicatura y ahora fuera. No. ¿Cierra las puertas a la corrupción? Lamentablemente no. En el ejercicio privado lo he visto más que nunca. ¿Se obtienen siempre los mejores bienes y los más baratos? Tampoco. ¿Es eficiente y eficaz? No, no siempre. Yo creo que el sistema de contratación administrativa tiene que remozarse radicalmente y dejarnos de una, por cierto, de una sola ley de procedimientos de contratación que no regula lo sustantivo. Y ahora, a través de mecanismos de tecnología y demás, con publicidad, propender a procedimientos tremendamente ágiles, muchísimo más ágiles. La Contraloría se defiende diciendo, mire, es que yo las apelaciones las resuelvo en 40 días. Bueno, algunas veces se prorrogan. El tema no está en los 40 días, el tema está en los requisitos que ha impuesto desde antes. Y toda la tramitología previa y los tiempos muertos. Yo haría un esquema totalmente diferente, incluso diverso al que está presentado en la Asamblea, que viene a constituirse en una mejoría de lo que hay, pero al fin y al cabo en un sistema ortodoxo de lo que siempre hemos tenido. Yo sería tremendamente heterodoxo, rompiendo los esquemas y creando mecanismos muchísimo más ágiles de contratación directa o de publicización por mecanismos de internet y de publicación cualquiera, con mayor transparencia en agilidad total. Y bueno, yo creo que eso es antes de tantos requisitos que tengo que reconocer, no le estoy echando toda la culpa a la Contraloría, que el problema de la contratación también está en la planificación de la contratación previa dentro de la administración. Y cuando no se tienen claras las necesidades y no se planifica adecuadamente, ¿verdad? Eso está muy, muy claro. Pero yo haría un sistema totalmente distinto de contratación. Muy bien, Francis, dice Francis, gracias por su intervención. Quisiera que se extendiera un poco más en cuanto a la limitación de la potestad de imperio. Me perdí. Vamos a ver dónde estamos. Creo que alguien tocó la... tomando en cuenta que hay una gran interrelación de derecho público y derecho privado. Sí, yo creo que las limitaciones a las potestades de imperio vienen dadas en casos como estos, exclusivamente, como dije, por los derechos fundamentales, los derechos humanos, y luego ahí saltar a los principios generales del derecho. Ninguna norma legal o reglamentaria puede resistir cuando haya una prioridad en lo que corresponde a la vida o a la salud de los seres humanos. Debe ceder cualquier mecanismo formal frente a ello. Así sea lo que fuere, ¿no? Pero hay un núcleo central que sí no puede afectarse. Y vean que esto es flexibilizar tremendamente. Luego de que he creído y creo mucho en el Estado Social de Derecho, podrían pensar algunos neoliberales recalcitrantes, si es que existen en este país, tengo mucha duda, que podrían estar pensando que yo me pasé de bando y que estoy muy contento con ellos, ¿no? Pero no. Yo quiero la eficientización y simplificación del derecho. Por fin lo puedo decir por vez primera, yo creo. Yo creo en eso, pero no en la supresión del Estado. Dice Jessica, buenas tardes, es un placer saludarlo, gracias, un gran gusto. Para los que estamos en espera del examen de incorporación del Colegio de Abogados, una buena pregunta. ¿Un recurso de amparo? No creo que sea gastar pólvora en sopilotes, ¿no? Yo creo que se está vulnerando un derecho fundamental de acceso al trabajo, del cumplimiento de potestades públicas, y si no se ha hecho, el colegio debe buscar las respuestas inmediatas
para procurar un prontísimo examen de incorporación. El no hacerlo incumple sus potestades y no creo que siquiera el estado de emergencia le justifique la omisión total. Esas eran las omisiones a las que, ante una pregunta de su compañera, me refería también, que son tremendamente graves. No hay ninguna justificación para que una persona no tenga un seguro independiente. No hay ninguna justificación para que no se haga ningún examen. No hay ninguna justificación para que no me instalen agua potable. Al contrario, se eleva la exigencia de la potestad pública. Se eleva la exigencia, así como dije que se eleva los requerimientos de probidad. Bueno, muy bien. Sigue ahí con Melissa. Vamos a ver. Eso está muy bien. ¿Debería realizar algún tipo de protocolo para manejar la responsabilidad de Estado futura por implementación de ciertos medicamentos o inclusive vacunas con los estándares mínimos de calidad? Wow, esa sí que es una pregunta importante. Sí. Esta está muy bonita, Melissa. Bueno, yo creo que el Estado está en el deber de garantizar y no avalancharse en decisiones precipitadas y dar a la población una seguridad al menos mínima dentro de la urgencia que se necesita. La hipótesis de una vacuna, como se ha estado dando y que ha pasado en años anteriores o en periodos anteriores, que genere efectos secundarios más graves para las personas, generaría una responsabilidad del Estado y de la administración pública, en mi criterio, casi segura. Y digo esto porque ya tuve oportunidad durante mi vida judicial de resolver el caso de la vacuna del H1N1 que produjo en un enorme grupo de estudios, no enorme, pero sí un grupo importante de servidores de la Caja Costarricense, produjo nada menos, escúchenme, produjo esclerosis múltiple y la muerte incluso de varias personas. Se endilgó responsabilidad a la Caja Costarricense de Seguro Social. La urgencia, y otra vez vuelvo a los valores, ¿cuál es el punto central que debemos proteger? Vida, salud. Y ninguna decisión debe ser tan precipitada que ponga en riesgo la vida y salud, ni siquiera la protección económica. Yo no logro entender, a mí me gustaría como preguntarles, si sé yo el que pregunto, ¿cómo ponderar y poner en la misma balanza el tema de producción de riqueza con el tema de vida? Yo entiendo lo que es vida y sobrevivencia alimentaria, yo lo entiendo, pero producción de riqueza frente a la vida, por Dios, es desvalorizar mucho al ser humano. Gracias a Dios, no tenemos gobernantes que piensan de esa forma. Alison Hernández, Arce Hernández, ¿cómo funcionaría la responsabilidad administrativa a la que mediante declaración jurada se comprometen los solicitantes del bono a proteger al que se dio acceso en el caso de falsa información? Toda, posterior toda. Si usted mintió, si usted dio datos falsos, usted no puede prevalerse de una urgencia. Vuelvo a los elevados cánones y exigencias éticas en este caso. No puede ser. Habrá que tratar de recuperar y establecer las responsabilidades. Claro, hay también un aforismo jurídico: quien nada tiene, nada paga. ¿Y qué vamos a hacer? Luego, si no encontramos nada, pues qué fregado. Pero bueno, eventualmente, no sé. Yo no creo tampoco en la penalización de todas las conductas, ¿no? Si estuvieran los penalistas aquí, pues estarían ya buscando no sé cuántos tipos de delitos, pero no creo que sean esto. El presupuesto, este es otro tema. Yo creo que aquí sí hay tela que cortar, ¿no? Creo que podría haber algunas nebulosas en la utilización del presupuesto y utilizando como excusa o escudo el tema de la pandemia, podrían estarse autorizando a la ligera partidas extraordinarias, tanto por el procedimiento como por sus montos,
que no van dirigidas o no existe ninguna seguridad de la utilización. Creo que el legislador, al estar solidario, al estar tan alarmado con la urgencia, sí debe tener el reposo suficiente de no autorizar o hacer transferencias sin una utilización adecuada de acuerdo con un planeamiento que venía dado. Claro que ese planeamiento queda en trizas de cara a todo esto. Bueno, vamos a ver si vamos cerrando porque veo que van muchas, ¿no? Espero que estén. Gracias, yo sí, gracias, estoy bien. Hablando de los controles posteriores respecto a la responsabilidad personal de quien actúa en contra de los derechos humanos en este estado de emergencia, si la persona es un funcionario público, claro que solidaria, disciplinaria, patrimonialmente y penalmente. Jamás podría autorizarse. ¿Qué mecanismos alternativos se pueden aplicar ante la clara forma en que se pueden violentar los derechos como el acceso a la información pública y el derecho de petición por la misma falta de personal? No, este es un tema que la administración tiene que resolver. Este es un tema que tiene que acudir frente al fortalecimiento de módulos, de tecnología, pero podríamos entender un colapso temporal como el que hemos venido viviendo. Más allá de unos cuantos meses, es un tema que la administración ya tiene que resolver y que no puede infringir derechos humanos, derechos constitucionales, por la misma inexistencia de personal. Esto es como la excusa típica que se ha hecho siempre en el siguiente sentido. Yo no puedo resolverle su problema porque no tengo presupuesto. Bueno, pues, recursos agotables, los recursos siempre son escasos. Y ya la jurisprudencia, aunque está por verse si se va a mantener en estos meses, ya no a raíz de la pandemia, sino ha establecido que el incumplimiento de los derechos fundamentales no puede encontrar pretexto en la escasez de los recursos. ¿De acuerdo? De manera que en esto la administración tendrá que resolverse. En tiempos de crisis se visualiza urgencia de los grandes compradores como la Caja que atiendan los principios de publicidad y transparencia, que utilicen SICOP. Yo muy de acuerdo, Rosaura. Ese es uno de los mecanismos que hay que utilizarlos. Ana Murillo, un gusto escucharlo. Bueno, gracias, gracias. Con respecto al examen de incorporación, la sala rechazó el recurso que interpusieron unos estudiantes. Bueno, esa es una pena porque yo no creo que sea un aspecto de legalidad. En todo caso, habrá que irse bien a un amparo de legalidad o a un contencioso con medida cautelar. Si la sala nos remite allí, que no comparto la posición porque sí creo que es un aspecto de constitucionalidad, entonces yo creo que más que amparo de legalidad, que está referido a la respuesta oportuna y a la resolución del caso, artículo 41, pues también tenemos entonces la posibilidad de acudir a un contencioso con una medida cautelar. En este caso sería de una medida cautelar positiva, de dar o hacer en este caso. Vean que no es suspensiva ni preventiva, sino innovativa, en tanto ordena una conducta de dar o hacer, contrario a las que normalmente se dan frente a suspensiones de conductas públicas en este sentido. Me parece que habrá que acudir allí y fundamentarla muy bien, porque creo que hay fundamento al respecto. Pero no se vale, esas son preguntas concretas. Dice otra pregunta, ¿el proyecto de contratación cumple con expectativas sobre una ley? Para mí no, a mí no. Vamos a ver, es muy mejorado, muy loable todo el esfuerzo que han hecho los excelentes funcionarios de la Contraloría, que los hay, y los directores del área de contratación. Para mí, yo creo que podemos hacer todavía más, podemos ser más agresivos, más innovadores aún y cambiar el esquema de contratación administrativa de este país de una vez por todas, con mecanismos más ágiles, más eficientes, menos enrevesados, en fin, que nos lleven precisamente a lo que decía, a un régimen jurídico para el desarrollo y no un régimen jurídico para el obstáculo y el impedimento, que es verdaderamente en lo que creo. Y para eso habrá que simplificarlo. Creo que ese es, dicho sea de paso, estas últimas palabras, un gran resumen de lo que es mi pensamiento en esto. Sin dejar de mencionar, tal vez una idea central última para hacer, pues, como si estuviéramos en un debate, ¿cuál sería su idea central en los últimos 30 segundos? Que no podemos valorar bajo parámetros jurídicos de normalidad
situaciones de anormalidad o excepcionales. Debe necesariamente darse una flexibilización que el mismo ordenamiento jurídico permite y permea. Por tanto, no hay antijuricidad en tanto nos movamos con respeto a los principios y derechos supremos infranqueables. Por lo demás, en las medidas procedimentales que no lesionen esos extremos, el Estado no puede, sino que debe tirar hacia adelante en resguardo, lo hemos dicho, de que debemos proteger vida y salud de los habitantes y seres humanos que nos rodean. Para eso está el derecho. Y si no, entonces dediquémonos a otra actividad más banal que esta tan importante. Yo les agradezco mucho, deben estar hartos, cansadísimos o aburridos, pero yo estoy tan agradecido con la universidad y con todos ustedes que han consumido un tiempo valiosísimo de sus vidas para escuchar pues unas ideas aún en construcción de lo que es la transformación del régimen jurídico y del derecho en situaciones de excepcionalidad que nunca imaginamos que íbamos a vivir. Gracias, les dejo con un abrazo simbólico fraternal muy fuerte y muy respetuoso a cada uno. Y de nuevo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, don Oscar. Nosotros somos los honrados con tan excelente expositor y con una charla tan interesante. Corrijo entonces el nombre de la charla al régimen jurídico en periodos excepcionales. Le agradezco la aclaración en todo sentido. No, muchísimas gracias, don Oscar. De verdad ha sido un placer contar con su presencia. Tiene comentarios muy positivos en el chat por si desea observarlos. Y a todos los demás nos vemos la próxima semana y que continuamos con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable, muy gentil.